Buenas noches, comienza Días Contados. Hoy recibimos a nuestro columnista, el abogado Luis Cordero, para entender los escenarios que se abren con los proyectos de ley que buscan bajarle el quórum a la actual Constitución del 80 y las repercusiones jurídicas a la declaración del presidente Boric sobre la continuidad del proceso constituyente de ganar el rechazo el 4 de septiembre. Pero antes hablemos de lo que pasó estos días en Alemania con los diálogos de Petersberg sobre el clima, que reunió en Berlín a representantes de 40 países, entre ellos Chile. Un encuentro que es solo por invitación, lo cual es una forma de reconocer la política climática de nuestro país, y que es una reunión preparatoria a la COP27 de noviembre en Egipto. La guerra en Ucrania obligó a poner en el tope de la agenda la seguridad energética y la necesidad de una transición que haga a los países cada vez menos dependientes de los combustibles fósiles. También se abordó la urgencia de no poner en pausa la acción climática por contingencias como la misma guerra, la crisis económica y el escenario mundial post-pandemia. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quiso sacudir las conciencias cuando instó a tomar acción colectiva o asumir un suicidio colectivo. Recordemos que el hemisferio norte y especialmente Europa están viviendo su verano más caluroso desde que se tiene registro, con temperaturas récord de hasta 40 grados en las Islas Británicas. La ministra Maísa Rojas recordó que estamos en una década crítica y que lo que hagamos en los próximos 2 o 3 años es crucial de cara al futuro cercano. Comienza Días Contados, contamos todos, contamos con todos. For me, something you call love, but confess. Boots are made for one. Bueno, gracias. ¿Cómo están mis estimados contertulios? Paula Walker, buenas noches. Hola Carolita, hola Juan Diego. Hola Paula. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien. Oye, hay mucho que comentar, así es que abrimos de inmediato y sin más trámite el segundo piso de Días Contados. Bueno, hubo reunión en Cerro Castillo hasta tarde anoche, vamos a comentarlo. Solo que a la Paula le llamó la atención que las declaraciones salieran a hacerse a las 2 de la mañana. Es raro que una reunión política, en este caso que tuvo el presidente con su alianza gobernante, Apruebo Dignidad, porque ya había tenido una con el socialismo democrático, se extienda hasta las 2 de la mañana. Lo mío es pura envidia. Yo creo, ¿no? Pura envidia, porque cuando uno se queda hasta tarde es porque lo está pasando bien. ¿Pero tú asumes que hubo carrete o será que en realidad hay tanto tema país que No, yo creo que hay mucho tema país, como dices tú. Creo que además el gobierno está haciendo algo que es bastante notorio, que es ponerle muchas moneditas al presidente, porque el presidente está teniendo un despliegue hoy día muy de terreno, muy de medios de comunicación, muchas redes sociales, matinal, redes sociales. El live de Pancho Saavedra, el que se conectó ayer, que estaba con unos pescadores. Tal cual. Por lo tanto, está usando La Pintana, Valparaíso, Renca. Entonces, el gobierno está usando lo mejor que tiene, que es al presidente, y lo está usando de una manera, digo yo, de una manera inteligente, porque es el presidente el que conecta muy bien con la opinión pública. La opinión pública conoce al presidente, valora bastante positivamente el esfuerzo, un presidente sincero, un presidente que está haciendo como mucho esfuerzo, y está reuniéndose con las fuerzas políticas. Lo hizo bueno, anoche fue Apruebo Dignidad, lo hizo con Socialismo Democrático. Qué raro que no lo haya hecho todos juntos. No, porque son tonos súper distintos. Yo creo que el de anoche es un encuentro fraterno. Y además entre iguales, o sea, el Frente Amplio en general son edades que son edades bien como parecidas. Claro, por eso es fraterno, ¿no? Porque es como hermanos, básicamente. Y tienen además, coinciden generacionalmente, tienen unas maneras que probablemente son distintas a las maneras de lo que es el PPD, el Partido Radical, el PS. Partido Comunista. El Partido Comunista tiene gente joven, sí, joven. Pero es un partido estructurado, con pero también son personas como un planeta aparte el Partido Comunista, ¿o no? Como su propio ecosistema. No lo sé. Yo creo que el Partido Comunista está siendo bien leal con el gobierno. Estoy de acuerdo. Entonces, cuando yo les decía que envidia hasta las 2 de la mañana,
Yo me imagino que el gobierno se baja línea o comparte estrategia o les dice, miren, estamos en esto, estamos buscando estos objetivos, estamos desplegándonos de esta manera. Ya, pero y esa es una asumimos conversación que hubo larga. carrete, sincéralo. ¿Y no será acaso un prejuicio o esto que se llama edaísmo, el atribuirle a cierta generación solo por en este caso porque es joven, que hubo piscolas, ponte tú? Es que no tengo idea. Yo no creo que haya habido piscolas. Yo no tengo idea si hubo Espero que no haya carrete. habido Mi vino piscola. tampoco, no lo sé. Tampoco es grave que haya piscola. Bueno, pero son bastante conscientes de, yo creo, de el momento de crisis que estamos viviendo. Estas son imágenes de lo que pasó en Renca. Y yo me preguntaba y me gustaría que me digan ustedes cómo lo ven, cómo se maneja el hecho de, por una parte, tener un presidente que rinde mucho, o a una presidenta que rinde mucho, y cómo se maneja el hecho de tener un presidente que no solo no rinde, sino que atenta contra la popularidad del gobierno, que es lo que en su minuto pasó en el gobierno anterior con Sebastián Piñera. Y bueno, y también pasó con el gobierno de Bachelet cuando ¿Te pasó... estás preguntando? No, el caso... no, te digo, no, estaba pensando... ¿Por qué no... me chuteas a mí la pelota? Ah, bueno, son perdón. momentos, son Sí, momentos, son- estoy de acuerdo. no, O sea, me Piñera acuerdo con los mineros había que ponerlo, digamos, claro, de fuera. o sea, era insoportable, claro. Pero ¿cómo se llama con el caso de este terreno que vendieron? Cabal. Cabal. Ahí había que esconder a la presidenta, porque La había presidenta mucha obviamente enojo. quedaba remitida a un tercer plano, porque obviamente no era sencillo, no era fácil tenerla en primera línea. A mí me impresionó que este gráfico que hizo la tercera, que era un árbol en donde aparecía el árbol típico, el árbol de Boric con la cara de Boric en el centro, y todas estas raíces que se repartían dando a conocer quién era quién. Siempre no hay gobierno que se salve de eso. O sea, siempre es muy molesto para los gobiernos estos vínculos que tratan de encontrar entre diferentes personeros, diputados, parientes. Hay una relación estrecha, obviamente, el poder, la gente que está vinculada en política, por lo general son familias, son... Claro. Y es muy molesto, parece, creo, Paula, tú comentaste que había bastante molestia en La Moneda respecto a ese artículo, que eran varias páginas en donde se hacía todo tipo de Que hay un vínculos. hermano de Nicolás Grau trabajando en el gobierno. Claro. Que Pero había, está la por ejemplo, pareja, sí. que hay la pareja de alguien que no me acuerdo en este momento, pero en el fondo, Pero bueno, hay millones. sobre o sea, todo un grupo político que dijo que eso... o Que le criticó prometió que siempre no lo muy iba a dura. hacer. Sí, ese es el, Claro, ese es el esa punto. la inconsistencia. Claro. Pero como que nadie se libra de eso. Nadie se libra, ningún gobierno que no haya salvado en eso. Y a mí me tocó participar brevemente en un gobierno y me acuerdo que yo creo que todo esto se destapa en el gobierno de Lagos. ¿Se acuerdan cuando empezaron a hablar de los parientes de la mujer del presidente, de la esposa, Será Luisa Durán, Luisa. que tenía un sobrino, hermano. claro, un Su hermano hermano que Pedro trabajaba, Durán. un sobrino o hermano, Y no el me acuerdo, sobrino pero Matías de la trabajaba y Fuente. empezaron a hacer el árbol, ¿me entiendes? Toda la gente relacionada. Y cuando se está en el poder, la gente cercana y que da confianza y leal es muy importante. O sea, y en Claro. en eso obviamente la gente acude a los más cercanos porque saben que hay pueden lealtad. confiar en ellos. Hay una lealtad básica, familiar. Entonces es bien complicado, ¿ah? O sea, no, y hay cosas que uno las lee y hay como uno siente que hay mala leche del periodista en términos de hacer un nexo muy, muy Aparte, largo. el árbol, igual El árbol. irónico, ¿no? Sí, Oye, sí. Margarita Mayra, la hija del histórico dirigente del PS, Luis Mayra, que fue pareja del presidente Boric, entiendo que está trabajando también en el gobierno. Sí. Secretaría General de Presidencia. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que aquí lo complejo es cuando tú pones como atributo algo que no puedes cumplir en política. Es decir, si tu atributo son corruptos aquellos que llevan al gobierno a sus familiares o a sus amigos, y yo voy a llegar al gobierno y no lo voy a hacer igual, y llegas al gobierno y lo haces igual, lo que genera es una pérdida muy rápida de adhesión. Y por otro lado, la risa socarrona, de lo que hablábamos recién, de aquellos que los miran y dicen, ¿para Usted no- qué? usted Son no solo quería- humanos. ¿Ah? O sea, eres lo más parecido a una persona en política. Claro. ¿No? Y en ese sentido, lo que sí yo creo es que si el Estado fuera el lugar que debiera ser y que en general son en los países más desarrollados, es decir, un Estado moderno que le da espacio a trabajar a aquellas personas que tienen una verdadera como vocación, porque te gusta la política, porque te gusta el servicio público, y por lo tanto tienes concursos donde hay una parte del Estado que, independiente de quién gobierna, se profesionaliza a tal punto
que se puede conducir independiente de quién esté a la cabeza del gobierno, que es como la serie que hemos comentado tantas veces. ¿Borgen? Borgen, claro, Borgen. Entonces, tú tienes una cantidad de funcionarios y funcionarias que son leales a la marcha del Estado. No son leales a la marcha del gobierno. Entonces, tú haces que todo funcione. Si nosotros pudiéramos avanzar a que el Estado fuera cada vez un botín menos jugoso, es decir, yo llego y pongo gente de mi confianza, evidentemente, pero no pongo en todas partes gente de mi confianza, porque hay un nivel del Estado al cual tú entras, independiente si tienes cuña, si no tienes cuña, si eres parte de la red o no eres parte de la red. Oye. Yo estudié, perdón, un solo para terminar, estudié ciencia política, yo no, cualquiera, estudio ciencia política porque me interesa el Estado. Y llego al Estado porque la forma de llegar no tiene que ver si soy militante, si no soy militante, si tengo padrino o madrina. Yo creo que eso sería súper bueno para nosotros. Yo siempre, Espérame, bueno, un segundo. Fue evidente y por todos conocía la dificultad que tuvo en su momento este gobierno para poner personas en todos los cargos que se requieren para la administración del Estado. Y en parte eso explica que hayan pactado con lo que conocemos como socialismo democrático y que sean dos coaliciones las que apoyan al gobierno, porque hay muchos personeros, funcionarios del PS, el PPD, en fin, que tienen conocimiento de cómo se maneja y que pueden estar en esos cargos. Sin embargo, esto ha generado un roce que nosotros hemos conocido en nuestro reporteo como equipo en todos los niveles. La gente que pertenece a Prodignidad, sobre todo al Frente Amplio, los partidos del Frente Amplio, movimientos del Frente Amplio, no se lleva mucho, no quiero generalizar, porque obviamente puede haber una ¿Quién soy convivencia. yo para ¿Quién generalizar? soy yo? Por favor, eso es una tontera. Pero Somos parece 10 que contados. mucho roce, porque uno dice, claro, pueden tener puntos ideológicos en común, pero hay cuestiones, como decías tú, Paula, de generación, de estilo, de quién tiene una cierta preeminencia, porque es parte de la coalición del presidente y lleva con él trabajando hace harto rato, respecto de quiénes son como los descolgados, incluso los representantes de los 30 años. O sea, esa es una tensión que existe al interior de distintas instancias y estamentos del Estado y a distintos niveles. Yo creo, a mí lo que me preocupa, y creo que va a pasar, que es un proceso que está en transición, que es como que empezó como la chimuchina interna, el chisme, ¿me entendés? El comentario de que si la niña Mayra llegó a la Secretaría General de Presidencia, y obviamente... parece Méritos que, de sobra tiene, hay que siempre Sí. decirlo, porque también es muy injusto cuando y es como se llama, la empiezan a uno a manosear. Sí, pero como esos hay millones dentro dicen de la moneda. Entonces, creo Así que es. eso no ayuda a la convivencia. O sea, la convivencia en la moneda es muy, muy difícil. ¿Sí? Entre los grupos, entre los ministerios, entre los asesores. Hay gente que no se habla, salen cuchillos para todas partes. En términos hay una competencia y es bastante poco Fraterno. fraterno Oye, o ¿cómo se llama? O fair play. Que no leal. hay juego limpio. No. Ahora, hay algo, perdona Carola, Sí. pero yo creo que a propósito de lo que decías tú de nuestras conversaciones con gente que conocemos y que reporteamos para poder conversar con algún Con sustento. Con alguna con propiedad. algún material que no sea pienso, como dice Juan Diego, efectivamente yo creo que conocer el Estado y haber estado en el Estado te permite poder adelantar cosas que pueden pasar, pero no porque uno sea muy inteligente, ni mucho menos, sino que porque más sabe el diablo por diablo que... Por viejo que por diablo. Eso, por viejo que por diablo, exactamente. Casi me equivoco con Sí. el refrán. Entonces, hay gente que tiene más experiencia, que está en el gobierno y que advierte cosas. Y dice, oye, si ustedes hacen esto, puede pasar esto otro. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Oídos sordos. Oídos. Hay sí, no sé, a mí, nosotros hace poco pusimos una fotografía que salía el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, con el presidente Gabriel Boric caminando Sí. en el centro. Muy honderos. En donde Crispi salía con una bufanda y... Color vicuña, como diría mi mamá. Color vicuña. ¿Cuál es el color y la vicuña? foto... Esa que y es como lo una que yo les especie de dije- beige. Como de beige. Claro, y yo... Oye, tenemos yo- que, perdón, en algún momento hablar de los abrigos y chaquetones de Gabriel Boric. Sí. Nuevo tema país. Adelante. que sigue, yo por favor. comenté esa foto diciendo que se les ve demasiado contento, ¿no? Y lo comparé con lo que pasa con el ministro Marcel de Hacienda, que uno ve una persona Afligida. no afligida, no, pero una circunspecto, o sea, él está trabajando. Trabajando. Seamos serios, ¿me entiendes? Como que le dice,
Y eso se le está notando al gobierno, esa como felicidad, alegría, pero que está produciendo hoy día, está desarrollándose como un poco de desorden interno y de chimuchina que no ayuda a la gobernabilidad, ¿no? Déjenme Y avanzar en ese con lo que punto, pasó. un detalle, Adelante. que es que yo quiero que aquí hay una distinción que a mí al menos, quién soy yo pero me parece que se está marcando cada vez más, que es la diferencia entre los partidos tradicionales, PS y Partido Comunista, y los partidos del Frente Amplio, que son Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes y varios otros movimientos que no me conozco mucho. Y que una persona me lo graficó muy bien y me dijo, mira, estos movimientos como Convergencia Social, Comunes, no tienen sedes en regiones. No tienen bases en todas las comunas. No es como la UDI, como fue la DC, como fue el PC, que ellos tienen sedes en todas partes. Son partidos que estamos entrando a una etapa en donde aparecen estos partidos de redes sociales, partidos digitales. Claro, que se relacionan a través de estas redes sociales, pero que no tienen calle, no están en terreno. ¿Qué decir del Partido de la Gente? Imagínate. Pero en ese sentido, el Partido de la Gente es el más grande de Chile, con 48.000 afiliados, militantes. En ese sentido, desde el Frente Amplio podrían considerar injusta la crítica, porque si hay alguien que tuvo calle fueron sus dirigentes y dirigentes principales con los movimientos estudiantiles, pero se entiende perfectamente la crítica respecto de partidos que llevan muchos más años. Estos son partidos y que son los que hoy día dentro del gobierno llaman la atención a este desbarajuste o desorden o chimuchina que le decía yo. Oye, déjeme avanzar con lo que pasó anoche en Cerro Castillo cuando sale el diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social y da una declaración que da cuenta del pragmatismo con el que está enfrentando el gobierno la situación de minoría que por lo pronto tiene en la Cámara de Diputados y la necesidad de avanzar con sus proyectos de ley. Dijo que hoy sabemos que no bastamos con solo apruebo dignidad, no bastamos con el socialismo democrático, necesitamos ir más allá, incluso convocando al Partido de la Gente, a la democracia cristiana, como fue también el acuerdo al cual se llegó en la Cámara de Diputados, y en eso el presidente Boric ha sido explícito en un llamado a la unidad, porque se acordó la próxima presidencia de la Cámara, que como sabemos es rotativa, y el acuerdo va desde el Partido de la Gente hasta el Partido Comunista. Ese pragmatismo se está notando también en asuntos como la postura del gobierno frente al proyecto que baja el quórum a los 4/7, el proyecto de Walker y Rincón, por ejemplo, que ahora en un momento tomó distancia y ahora como que... y eso es visto como una señal de realismo político, ya que tiene los votos para avanzar, entonces el gobierno dice, va a ocurrir, mejor apoyar. O lo que ha pasado con infraestructura crítica. Y esto no todos los gobiernos reaccionan con rapidez frente a los hechos consumados, digamos. Es cosa de recordar lo que pasó en el gobierno de Sebastián Piñera mientras se tramitaban las ayudas estatales por la pandemia, empezó a avanzar en paralelo el tema de los retiros y en algún momento se le decía al gobierno, ¿por qué no lo patrocinan y hacemos entre todos un acuerdo para jugar, buscar? Claro. ¿Por qué no entra a jugar? Exactamente. Y hubo una resistencia, pero contumaz de parte del gobierno del presidente Piñera. ¿Cómo lo ves, Paula? A ver, yo creo que la política y el pragmatismo son hermanos gemelos o hermanas gemelas. O sea, no puedes estar en política sin ser pragmático. Otra cosa es renunciar a aquello que te aglutina. O sea, al final la pregunta es, ¿qué te hace ser gobierno con tus parlamentarios y parlamentarias? Y aquí hay ideas comunes, hay causas comunes, puedes incluso atravesar de un partido a otro. Pero si lo tuyo es la idea de progreso para el país, de mejora en lo que sea, bueno, eso te aglutina. Pero aquí empiezan a aparecer cosas que son prejuicios que tenemos las personas y sesgos que tenemos las personas. Por ejemplo, infraestructura crítica. Infraestructura crítica es un proyecto que se empieza a tramitar de hecho lo tramita una parlamentaria de la región de la Araucanía, y nadie le da mucha pelota. El gobierno de Piñera. Sí, en el gobierno del presidente proyecto Piñera. Que viene del gobierno anterior. Sí. Nadie le da mucha pelota al proyecto, porque había gente que decía que no era necesario, que bastaba hacer ciertas precisiones a la legislación actual y tú determinabas una zona crítica.
geográficamente y no tenías que hacer un proyecto especial. Esto era una acción política, ¿no? De parte del... Pero el actual gobierno lo votó siempre como... O sea, ni lo pescó, Que en ese ni momento lo era miró. oposición. Es más, no le daban crédito. Pero hoy día, puestos a propósito del pragmatismo, ¿qué te importa hoy día? ¿Dar la mano a torcer o generar seguridades en ciertos territorios? Yo creo Resolver que hoy día, un problema, obvio, ¿no? yo creo que hoy día el gobierno tiene el deber legal de generar seguridades en los territorios. Y eso significa que lo que antes no me gustó, hoy día me gusta. ¿Pero por qué? Porque hoy día dirijo el país. Y con este veto aditivo que lo que busca es esclarecer o precisar la línea de mando. Así es, como dirijo el país, voy a mirar el proyecto. Y cuando van a mirar el proyecto, se dan cuenta que el proyecto es escuálido. Como me dijo una fuente, el proyecto era escuálido. Eso significa que tenía imprecisiones en la línea de mando, por ejemplo. O sea, tú tienes imprecisiones todavía, hasta ahora, ¿qué es infraestructura crítica? Entonces, los más, no quiero decir ultrones y ultronas, te van a decir, no tengo idea, un restaurante es infraestructura crítica. Obviamente un restaurante no es infraestructura crítica. Pero te puede pasar que cosas que son privadas sí sean infraestructura Bombas crítica. de benzina, eventualmente colegio. Bombas de benzina, Iglesias, colegio, en una zona donde se iglesia, queman. agua, Bueno. lugares que generan energía, Ferrocarril. clínicas, que resulta que si llega un momento como nos pasó en la pandemia. Entonces, tu sesgo ideológico, el pragmatismo de gobernar, tus parlamentarios y tú como Que votaron presidente... en contra, todo el Frente Amplio. El proyecto se aprobó, pero solo tuvo 2 votos de la bancada del Frente Amplio. Tal cual. Entonces Dos nos votos nada más. preguntábamos, 2 votos del Frente nos Regionalista Verde preguntábamos Social. al inicio por qué duró hasta tan tarde la reunión reunión de Cerro Castillo. Porque tienes que conversar todas estas cosas. Tienes que explicar. Y yo tengo la sensación que el presidente crece mucho como presidente y se da cuenta de cuando cosas. enfrenta estas situaciones. Obvio, y te das cuenta de cosas cuando estás sentado, como diría en la silla del águila, como dicen los mexicanos, cuando estás sentado... En la silla del águila, Claro. porque El esa es presidente. la silla presidencial. Sí, po. Y cuando estás sentado en la moneda, te das cuenta que en realidad, ni las Fuerzas Armadas son lo que pensabas que eran, ni Carabineros son lo que pensabas que eran. Ni tus partidarios son lo que Y resulta que iban tus a hacer. partidarios, pégate como... Pégate en la Espabila. cabeza, espabila y date Espabila. cuenta que necesitamos, no que tu sesgo predomine, sino que lo que necesitamos es ordenar y segurizar los territorios para avanzar en el programa. ¿Se fijan? Sí, bueno, eso, lo que hacía referencia tú, el realpolitik, ¿no? Que los Sí, 60, completamente. 70 fue tan manoseado y que tiene un lado que uno dice un poco frío en términos de que tienes que echar mano a lo que tienes y resolver un problema. Yo coincido contigo en que ese criterio de realidad es básico cuando estás en puestos de poder y tienes que resolver problemas y para ello tienes que acudir a las herramientas que tienes. Y en ese sentido hay que, creo que estamos en un proceso en donde el gobierno está llegando está encontrando la necesidad de esa búsqueda. Oye, no tenemos tiempo para comentar el informe que daba a conocer ayer el Mineduc sobre el CAE, esta caracterización de los deudores, Ese otro ejemplo, de la deuda universitaria. A ver si dejamos un poquito de rato al final para comentarlo en detalle, Vale. pero solamente a propósito del diputado Diego Ibáñez. Ayer sacó una nota al diario La Segunda sobre 4 parlamentarios que son deudores del CAE. Uno del Partido Republicano, otro de la Democracia Cristiana, Catalina Pérez de Revolución están. Democrática y Diego Ibáñez de Convergencia Social. Entonces, si uno lee la nota, sale el monto de la deuda, lo que estudiaron, pero uno se pregunta, bueno, ¿y la noticia cuál es? Y no han pagado. ¿Que tienen mora? Eso no dice la nota. Entonces es como que apareciéramos nosotros 3 porque tenemos deuda habitacional, por ejemplo, porque tenemos un crédito hipotecario. Entonces le preguntamos a los parlamentarios, por lo menos a Catalina Pérez y a Diego Ibáñez, y Catalina Pérez dice, la deuda no es de CAE, es Fondo Solidario de Crédito Universitario, no tiene mora y la estoy pagando año a año desde antes de asumir como diputada. Como corresponde. Esto aparece en la declaración de intereses, de ahí saca el Sí. dato a La Segunda. Así es que en ese sentido no es precisa la información. Y Diego Ibáñez dice, no tengo CAE. Es un poco más escueto el diputado en su respuesta a esta reportera,
Pero me parece importante porque si no Sí. Sí, porque vivimos la en un verdad que mundo de tener una desconfianza. deuda de ese tipo y tener un sueldo de diputado no se condice, ¿no? O sea, tener- no se condice o sea, la no puedes pagar. tener, no se Una condice deuda no tener que atrasada, pagarla. tener mora con ese sueldo es... No, pero tú puedes tener deuda. Pues Sí, el no CAE tiene ningún es problema, una pero deuda. tienes que estar Pero pagando tienes la que deuda. pagarla, por Por supuesto. eso. Entonces, y lo que queda con ese artículo es que uno Sí. cree que ellos como que están eludiendo pagar Claro. su deuda. ¿Sabes cuál es lo Exactamente. complejo del artículo? O sea, de esa nota, es que juega con las confianzas. Y entonces desprestigia. Y al final, cuando tú le das y le das al desprestigio y nunca destacas a nadie que lo haga bien, es que se te terminan como cayendo los países a pedazos. Claro, porque ya no hay gente que quiera involucrarse en un mundo tan... No, y como que además justamente ellos son nuevos líderes de la clase política, decir que ellos están haciendo lo mismo que hacían. Claro. Entonces volvemos al Muy mismo jodido ese tema juego. de que aquí no van a haber parientes metidos en el gobierno y hay parientes metidos en el gobierno. Entonces, Claro, por eso es importante hacer la cuidadosos. distinción. ¿Hay parientes y hay amigos en el gobierno? Lo hay. ¿Son deudas, digamos, con mora? No lo son, por lo menos en el caso de los dos parlamentarios de Frente Amplio que mencionamos. Hay dos que tenemos dudas, pero... Y hay dos que vamos a seguir en el reporteo. Oye, nos vamos a la pausa, a la vuelta conversamos con Luis Cordero. Antes, WOM tiene algo que contarte. Ya estamos en Días Contados junto al profesor, el abogado Luis Cordero, que nos despeja las dudas constitucionales, que obviamente son muchas. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bien, ¿y ustedes? Buenos Hola, días. Luis, buenas Buenas noches. tardes. Oye, buenas noches. y comencemos por este error que se reconoce, sale de la Comisión de Armonización, que tiene que ver con las condiciones en que se pierde la nacionalidad chilena y que obviamente quedó con una redacción que es todo lo contrario. Sí. ¿Qué se puede hacer en un caso como este? Y a ver si describes cuál es el error y qué se puede hacer. Lo central es que es una norma que está asociada a la pérdida de nacionalidad y entre otros Ya. temas tiene que ver con revocación de la Carta de Nacionalidad y establece luego una especie de excepción cuando esta se ha obtenido de modo fraudulento. Claro. Y dice que en este último caso no se aplica en el caso de niñas, niños y adolescentes. Entonces lo que yo creo que lo que hay efectivamente es un error en la construcción de la norma, pero yo creo que hacer la siguiente distinción. La Carta de Nacionalidad tiene causales legales para su pérdida. ¿ok? Espérate, la carta de nacionalidad la obtienen extranjeros que llevan mucho tiempo en Chile. Efectivamente, vecindado en Nosotros Chile. que somos chilenos no tenemos carta de no nacionalidad. necesitamos. Y además hay un procedimiento, renuncia. administrativo que está destinado a eso. Hay determinado tipo de personas que no pueden acceder a ella porque no se han sido condenadas por crímenes simple delito, etc. John O'Reilly, ponte tú. Por ejemplo. No, pero es que ahí había O'Reilly de gracia. había nacionalidad por gracia, porque era ley. ¿Ya? Esto no, es el procedimiento administrativo del reconocimiento de la Carta de Nacionalidad. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto voy a tratar de explicarlo del modo más sencillo posible. Hay causales legales para que la Carta de Nacionalidad se pierda. Perfecto. Y la referencia normativa hasta ahí que hace esa regla es correcta. Pero cuando dice que esta norma no se aplicará en los casos de fraude, Veamos el texto para Es la que que podamos dice hablar en propiedad. cancelación. La nacionalidad chilena únicamente se pierde la siguiente edad. Vamos a la B. Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Entonces uno dice, chuta, me pueden cancelar la carta de nacionalización a no ser Excepto- que yo la haya obtenido de manera fraudulenta. claro, lo Y que esto pasa es no- que y por eso, las causales de cancelación de la Carta de Nacionalización están reguladas. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando tú obtienes cualquier autorización con fraude? ¿Ok? Cuando tú tienes cualquier autorización con fraude, tú en rigor la extingues por otro tipo de motivos, que son problemas de nulidad o invalidez. Ya. De hecho, en el sistema institucional chileno hay reglas para que si una persona obtiene cualquier autorización, cualquier beneficio con fraude, se puede retirar porque hay un vicio. Ya, te entiendo, pero ese lucho es el fondo. Ese Aquí hay es el una fondo. cuestión Lo que está pasa mal es que redactada. la manera en que está redactada, en mi impresión, el propósito que buscaba es que si se obtenía con ese fraude, no se de aplicar a los casos de los menores de edad, porque si muestran la norma nuevamente, la excepción está hecha para los niños, niñas y Sí, adolescentes. pero es... Entonces lo que quiero decir con esto es que efectivamente hay un error en la manera en que está planteada. ¿Y entonces qué se Y hace? entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder dar la interpretación correcta a ese texto, lo que uno tiene que atraer es todo el resto de normas sobre el cual funciona la Carta de Nacionalización. Ay, qué ¿Cuál? agote, ¿no es más Entonces, fácil corregirlo, sí, ponerle... sí, el punto es el siguiente, ese es un error Tipex. evidente. Ese es un error evidente. ¿Ya? Es un error que resulta conveniente corregir.
Se puede corregir. O sea, no Se es como puede que- corregir. Segundo, si no se corrigiera en el texto, la arquitectura normativa no permite llegar a una interpretación del absurdo. Ya. Ok, pero esto lo que demuestra es un ejemplo para entender que muchas de las normas de la Constitución, bien construidas o mal construidas, que sería un caso de error evidente, tú necesitas comprender también o ayudar a comprender el resto de la arquitectura normativa para que funcione bien. Ahora, ¿cuál es el problema cuando estos errores están en la Constitución? Que lo que uno aspira es que el texto de la Constitución se pueda leer de una vez y pueda ser comprendido para cualquier persona con indiferencia si tiene conocimientos de derecho. O sea, no se puede corregir literalmente. No. O sea, en este momento tú para cualquier modificación ahí necesitas reforma Reforma constitucional. ¡Ah, qué agote! Necesitas 4/7. Ya. 4/7 y no a plebiscito. propósito. ¿Y tendremos que plebiscitarlo? No, porque no es un caso de reforma No, sustantiva. qué Ahora, lo que, Yo sí, quiero lo que destac- sí quiero decir es que la interpretación de que en caso de fraude yo conservo la carta de nacionalización es no, incorrecta cae por también. claro, pero demasiado ridículo. lo que sí deja en evidencia es esta tensión de que errores de estas características tienen Pueden. una consecuencia negativa. Yo voy a Paula. entrar a eso, porque, mira, Mauricio Daza, que es un Ex convencional. convencional, a propósito de este mismo error, que es un error claramente, bueno, para mí es un error como de redacción, como dice la Carola, me gustaría retroceder en el tiempo y pucha, revisémoslo y redactémoslo bien, puesto públicamente. Parece un contrasentido total. Completamente. Es decir, ¿cómo voy a aprobar un texto que dice que Tiene un error. el fraude Es lo único que me permite... como mantener, sí. zafar, ¿no? Cuando le preguntan al convencional, él dice, una carta de nacionalización falsa no existe jurídicamente y no produce efectos válidos. Por lo tanto, nunca se pierde porque nunca se obtuvo. Ah. Así que no hay nada interesante en el supuesto error. Yo entiendo esto, pero a todas luces es incomprensible Sí. desde el punto de vista de aquello que sucede cuando tú le dices a las personas tenemos que aprobar un texto y por favor, personas lean el texto, comprendan el texto y den su aprobación. Este tipo de ejemplo es cuando uno se da cuenta que está metido en un zapato chino. Sí, pues. Y claro, a entendimiento fácil, todo parece como una conversación solo entre juristas. Y además, debatible entre juristas. Claro. Claro, y Porque- vamos a tener 200 Interpretable. opiniones. ¿Estás de acuerdo porque con esa Daza? frase contiene una expresión que es la inexistencia. O sea, que eso nunca podría haber nacido la vida del derecho. Y ese es un debate, además, que entre juristas está trabado hace muchísimos años. Y administrativo con mayor razón. Con ¿no? mayor razón. Oye, Entonces, los puedo invitar porque me viene como la ansiedad cuando está Lucho acá, que además que tiene tanto éxito en nuestra audiencia, a que hablemos de interpretaciones un poco más profundas y generales. No, pero de- mi único punto Sí, tiene que ver con perdona, lo siguiente. Dale. Es por qué creo que es conveniente enfrentar y decir efectivamente que hay un error que pudimos haber enmendado de otra manera, el mismo fin, con otro propósito, y bueno, hay otras alternativas para solucionar este tema. Pero negar como si esto fuese y deslegitimar como si fuese una crítica legítima creo que tampoco contribuye mucho. Porque instala en las personas como una cierta Sí. desconfianza natural. ¿no? Claro. Y yo lo que uno creo que este proceso, el esfuerzo es, con indiferencia de la posición de cada uno, es un proceso también de generar confianza. Sí. Incluso en los errores. De construcción común. Oye, ¿continúa a tu juicio el proceso constitucional después del plebiscito, como establece el rector Carlos Peña, y ha tenido pero un sinnúmero de reacciones, solamente cartas. hoy día, Jorge Correa Sutil, Sebastián Soto, Marisol Peña, que dice que a juicio de ella, cuando se trata de una norma, de un debate constitucional, la cuestión no es tan simple? ¿Cómo lo ve Luis Cordero? A ver, yo creo que hay que distinguir el problema jurídico del problema político. ¿no? Esto cuando uno habla de constitución reúne esas dos familias, ¿ah? O sea, mal que mal la constitución se llama constitución política de la República. ¿no? Yo comparto con Carlos Peña la idea de que si gana el rechazo, las condiciones sobre las cuales se desarrolló ese proceso más o menos debieran mantenerse en el tiempo, porque existe un cierto acuerdo político, incluso manifestado por la derecha, que la Constitución del 80
no se sostiene en sí misma. De hecho, la ex convencional Marcela Cubillo fue muy clara en ese sentido. Okay. El presidente Boric le llama que el mandato está claro. Entonces, otra cosa distinta es si el procedimiento jurídico destinado a que se lleve a cabo ese proceso puede sostenerse en el tiempo. Yo aquí, permítame una explicación. Por cierto, yo no soy un exégeta del profesor Peña, no podría serlo en el fondo, ¿no? Ni pretendo serlo. Pero yo entiendo jurídicamente el argumento de Carlos Peña en el entendido que si gana el rechazo, él dice, se mantienen vigentes las normas de esta Constitución. Entonces él dice, el procedimiento para llevar a cabo este proceso constituyente está en las normas permanentes. Ese es el argumento de él, en resumen. En el famoso artículo 142. Claro, entonces dice, como está en una norma permanente, ¿cuál es el límite de ese argumento? Que esa reforma constitucional se hizo en el texto permanente, pero con fechas específicas. Es decir, es evidente que ese proceso se reguló para ese momento. De hecho, cuando tuvimos, producto de la pandemia, se tuvo que prorrogar, cambiar las fechas, tuvimos que reformar la Constitución. Por el tema de la pandemia. Ese es el capítulo 15. Claro. Entonces se tuvo que reformar la Constitución en la fecha, porque recuerden que el 130 tiene una fecha específica, al inicio y al final. Entonces hay una reforma constitucional, esa reforma también tiene normas transitorias para poder llevar a cabo el proceso, porque recuerden que hay prórroga producto de la pandemia. A uno se le olvida, pero el presidente Piñera había firmado el decreto que convocaba a plebiscito y luego se tuvo que hacer esa reforma constitucional. Bueno, dicho esto, Peña tiene, en mi opinión, una razón jurídico-política plausible, pero esa no se puede implementar sin el acuerdo del Congreso. Y por una razón extremadamente simple. Porque para llevar a cabo un nuevo proceso hay que tener una nueva fecha. Ya. Y eso solamente se puede hacer vía reforma constitucional. Entonces yo trataría... No, es una nueva ley. Claro, pero nueva fecha. Y nueva fecha significa una reforma a la Constitución. Podríamos estar de acuerdo, acá los cuatro, diciendo... Llevemos a cabo el mismo procedimiento, pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en tener una nueva fecha. Y eso exige un acuerdo para reformar la Constitución. En términos sencillos, el nuevo proceso requiere, sí o sí, acuerdo del Congreso. Ya. Entonces, yo Pero entiendo... eso, Carlos Peña dice que no es así. No, lo que pasa es que el argumento de su columna da a entender como que es un argumento político. Yo creo que hay que leer más bien esa columna, al igual que la expresión del presidente, como una expresión de deseo político que sea en las mismas condiciones que este proceso. ¿Por qué? Porque está en juego, además, paridad y escaños reservados. Sí, bueno, ahí se abre una puerta. Perdona, pero lo que dice Carlos Peña en su columna El Eterno Retorno es que desde el rechazo hay una interpretación política de que ahí se extingue. Así es. Cuando, a juicio de él, como se trata de una norma permanente y no transitoria, jurídicamente el presidente tiene la razón. Y lo que salen a responder sus críticos, digamos, es que es todo lo contrario, y entiendo que es lo que tú estás diciendo también. En el fondo sí, pero lo que pasa es que el argumento de Carlos Peña es formalmente correcto, pero hay un pequeño detalle en su argumento, y es que las fechas específicas del proceso estaban en las normas permanentes. Entonces se necesita otra norma para el ejemplo, la fecha. Tanto es así que cuando prorrogamos la fecha de plebiscito y elección de convencionales, tuvimos que... Un supuesto... Ya, muy bien. Entonces yo creo que a rato se armó una polémica ahí... que es de estas que extravían cuando en verdad yo creo que es una discusión más política en el fondo. Vamos a replicar el mismo proceso. ¿Ustedes quieren o no quieren otro plebiscito? Pero espérate, ¿vamos a replicar el mismo proceso? Esa es la pregunta. Claro, esa es la pregunta. ¿Y cómo lo ves tú? Yo creo... ¿Mismo proceso, mismas reglas? Mismo proceso, mismas reglas. Pero todo... Esa es mi opinión. Ahora, o sea, convención constitucional, nada de expertos, nada de cámara. Lo que pasa es que hay dos cosas que son distintas. Podemos después hablar de los expertos, ¿no? Pero la pregunta es cómo participan los expertos. Es una pregunta procedimental, que es distinta. ¿Pero convención? En mi opinión, yo creo que sí. Luis, supuesto. Gana el rechazo. Tú dices, hay que ir al Parlamento a negociar. Y la oposición se opone a otro nuevo. ¿Es factible que se oponga a hacer otro proceso, una convención constituyente, un año, en vez de, llamar elecciones? ¿Puede la oposición oponerse y con eso sepultar la posibilidad de otra convención? Me parecería un suicidio de la oposición, pero puede. De poder puede. Pero
eso transforma en relevante el tercer tema de estos días, en el fondo. El proyecto, el 4 séptimo, por un lado, el proyecto del senador Rincón y la senadora Rincón y el senador Walker, y el proyecto que recién ingresaron los senadores socialistas, Lizalde, Insulza y otros, sobre modificar el quórum de las leyes orgánicas constitucionales. De repente, esos proyectos pasan a tener un atractivo que algunos Por eso el veían gobierno con los apoya ahora. Ahora. Pero convengamos algunas cosas para poder como entender. Sí. Para ir achicando, como se dice. No, porque, sobre todo porque yo creo que lo que hace el presidente Boric es retomar cierto control de la agenda y decir una opinión, solo que es una opinión presidencial, decir está claro, aparentemente, que la Constitución del 80 se da por terminada cuando la votación del plebiscito dice en un 80% queremos reformar la Constitución. Entonces ustedes, señores del rechazo y señoritas, no crean que rechazando se vuelva la Constitución del 80 y súper forongo todo el mundo. Yo comparto que ¿No es cierto? Eso es lo que trata de hacer el presidente. Entonces hoy día la pregunta es ¿en qué canchas se juega este partido? Una cancha es el Ejecutivo, que está claro lo que va a hacer, ¿no es cierto? O sea, el Ejecutivo va a empujar hasta donde pueda, legítimamente, la idea de, en realidad hay un mandato popular, que es tener un texto constitucional nuevo. Y la otra cancha, por lo que yo entiendo de lo que dice Lucho, es el Parlamento. Es decir, es el Congreso el lugar, con las mayorías que tenemos hoy día, que estamos prácticamente empatados, donde debiera resolverse fecha, próximo plebiscito, con todas las reformas que entre medio tengan que hacerse. ¿Es eso así? Lo que pasa es que para cumplir el propósito del presidente, el presidente también necesita el acuerdo del Congreso. Por eso. Para convocar para tener nuevas fechas. Pero yo solo agregaría tu comentario, con el cual estoy de acuerdo, es que no solo el presidente transmite eso, es que durante el proceso constituyente, y por eso yo rescato el argumento de su momento dio Marcela Curvillo, y que además lo dio no hace mucho nuevamente. O sea, hay consenso en un sector importante, que me parece que es bien representativo en el caso de ella, que da por muerta la Constitución del 80. O sea, eso tiene... Macaya, Cubillo... El siguiente mensaje, tenemos un problema, porque de esto tenemos que salir con un nuevo texto constitucional. O sea, si uno tratara de ajustar dónde están los puntos de encuentro, hay un punto de encuentro razonable, es que de esto tenemos que salir con un nuevo texto. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para ese nuevo texto? Bueno, o replicamos exactamente el mismo procedimiento anterior, o bien hacemos ajuste a ese procedimiento anterior. Yo veo al Congreso, y así es la lectura que tengo del proyecto, de estos proyectos de 4 séptimos y ley orgánicas constitucionales, no para que el Congreso se apodere del procedimiento, sino que para que facilite un nuevo procedimiento. Creo que es relativamente imposible volver a una etapa donde el Congreso tenga legitimidad por sí mismo para redactar un nuevo texto constitucional. A ver. O sea, yo tengo la impresión de que debiésemos transitar en el evento que gana el rechazo a una nueva convención, y yo creo que la discusión ahí va a ser otra cosa. Es cómo se compone, cuál es el sistema electoral para él. Hoja en blanco, o usar este texto. Claro, lo que pasa es que este texto, más el proyecto de la presidenta Bachelet, se transforman en insumos naturales. Yo ahí me parece que eso forma parte como de la discusión más política, en el fondo, ¿no? Pero la constitución de la convención es muy importante, definir cómo se va a constituir. Me parece que es el punto clave a negociar en el Parlamento. Y sobre todo por una razón extremadamente simple, porque creo que ese texto, más allá de los afectos o reacciones que provoque, más o menos yo valoro que ahí están las coordenadas de distintas sensibilidades y que dan cuenta de ciertas preocupaciones del país, algunas bien formuladas, otras probablemente muy mal formuladas, pero me parece que como insumo de discusión, de proceso participativo, tiene un valor, aun cuando nos quejemos de la manera en cómo funcionó. Perdona Carolita, solo quiero volver a lo de la legitimidad del Parlamento para entenderlo bien. No sé a qué te refieres. Es que lo que pasa
esta es mi lectura del proceso, ¿no? Chile se embarcó en un proceso constituyente donde su eje central está asociado a la legitimidad de esas reglas, en el fondo, ¿no? ¿Esas legitimidades de esas reglas pueden estar dadas por el Congreso? Formalmente sí. El plebiscito fue extremadamente categórico en ese sentido. O sea, Que no quería que el Congreso lo hiciera. primero, no que quería. tenía una abrumadora número de personas que estaba por un nuevo texto y además porque fuera redactado por un grupo de ciudadanos y no por el Congreso, por ejemplo, ¿no? O que no fuera integración mixta. Probablemente, si replicamos el proceso, vamos a volver a hacer esa pregunta y es probable que las respuestas sean relativamente similares, en el fondo, ¿no? Si eso es así, bueno, mejor transitemos hacia una convención. Yo creo que ahí la discusión es otra. Estos días ha aparecido la propuesta de Rodrigo Valdés. Creo que también Rodrigo la de Valdés. Jorge Correa, Ya. que ya lo que plantean es cómo conformar el proceso de elección de esa convención, este concepto de listas nacionales, encabezar. De repente, yo no sé si recuerdan, pero es como que Longueira les empezó a aparecer por distintos lugares a Bueno, mucha Longueira gente. dijo, Sí. Longueira fue el que dijo. Primero. El primero en decir. Entonces, Que decía que otra tenía que haber convención. una tercera opción, apruebo, rechazo o un nuevo Entonces, proceso. lo que quiero decir, por eso creo que estamos en un momento donde todos estamos en una situación difícil y donde al menos, más o menos esa mayoría está de acuerdo que tenemos que salir con un nuevo texto. Ya. Como nos encerramos Eso me- en esta habitación y de aquí no salimos Sin un hasta, nuevo que, texto. hasta que tengamos un texto relativamente Eso consensuado. todo en el caso de que gane el rechazo. Sí. ¿Qué pasa si gana el apruebo, considerando que la mayoría de las encuestas muestra que también la mayoría de las personas que va a votar por el apruebo quiere que haya modificaciones al nuevo texto? Sí. Ahí ¿Cómo habría que necesitaríamos operar ahí? que el presidente Boric vaya a otro matinal para que nos explique qué va a hacer en caso de que gane la prueba. Claro, lo que pasa es que el presidente tuvo una opción ahí y el presidente no ha mencionado, manifestó voluntad, yo creo, en unas declaraciones anteriores, de hecho, de aproximarse a evaluar el texto y potenciales reformas. Y yo creo que lo hizo varias semanas antes. Ahora, ¿le corresponde al Ejecutivo comprometerse con determinado tipo de reforma? A mí me parece que el Ejecutivo tiene un rol en esa agenda, pero aquí lo más relevante es cómo el sistema político, y particularmente los que tienen representación parlamentaria, se ponen de acuerdo para esas reformas, porque recuerden que si se aprueba el nuevo texto, hay dos cosas que dependen del Congreso. Uno, las leyes de implementación, Sí, pues. y dos, la reforma al texto aprobado. Esas dos cosas dependen del Congreso. O sea, para que... Esa es la cancha. O sea, sí. es que- Ahí se juega. O sea, esto es bien importante para no deslegitimar así tan simplemente a este Congreso. Este Congreso tiene un rol para habilitar un nuevo proceso si gana el rechazo, pero tiene un rol, si gana el apruebo, para sostener la implementación, pero también las reformas que sean necesarias para llevar a cabo ese proceso. ¿Se pueden hacer reformas inmediatamente aprobado el Sí. texto? Sí, no hay una restricción ahí. Sofía Lo que- Correa, la historiadora, así fue muy crítica en su momento en el hecho de que el gobierno de Piñera o la coyuntura política en ese momento traspasara a la convención. Y dijo que esta era una tarea que debería haber hecho el Congreso, Sí. ¿no? y que el Congreso es donde se hace la Constitución, se debería hacer la Constitución. Lo que tú has dicho, de alguna manera, lo lleva todo lo que venga en el futuro respecto a esta Constitución va a depender del Congreso, va a tener mucho más injerencia el Parlamento que el Poder Ejecutivo. Hay dos cosas que uno debiera distinguir ahí. Uno, el texto, una vez aprobado, requiere de leyes de implementación. Sí, el presidente de la República y el Congreso necesitan llegar a acuerdo para la implementación del sistema de salud, del régimen de pensiones, del régimen de cuidado, del nuevo sistema de educación, etc. Eso es un problema, eso es un diseño estructural, así es. El presidente no tiene poderes por sí mismo para ese fin. Para modificar. Segundo, si en el camino hay acuerdo de todas las fuerzas políticas de que es necesario hacer modificaciones al texto, bueno, esas modificaciones hay que ver de qué entidad son. Si hay algunas que son para corregir errores, como la que hemos visto en el 116, o hay otras que tienen que ver con la discusión del sistema político, que es más estructural y no hay 2/3, entonces requiere referéndum, se va a dar una dinámica que tiene que ver con el foro natural de la discusión de la política. Aquellos que tienen representación parlamentaria discrepan o se ponen de acuerdo en ese proceso. Pero no olviden que si se aprueba el nuevo texto,
la primera fase de implementación no depende del Congreso. La primera fase de implementación depende Del Ejecutivo. y particularmente de los jueces. Bueno, Porque, esa es porque la tesis, sí. la Constitución entra en vigencia y por lo tanto las primeras interpretaciones de la Constitución las van a recibir los jueces cuando las personas interpongan sus acciones reclamando criterios o estándares del nuevo texto. Entonces los primeros en resolver esto van a ser los jueces. Y en ese sentido, Lucho, déjame preguntarte, porque hay dos posturas dentro de todo este debate que tiene muchas aristas, etcétera. ¿Qué es más útil para alcanzar los cambios que la ciudadanía demanda? Hay quienes dicen que el chasis que da el nuevo texto, ese es el término que utiliza, por ejemplo, Eugenio Tironi, Sí. es mejor para avanzar. Y hay quienes como Otone dice la modificación es más fácil a partir del rechazo, porque hay una cierta obligatoriedad, a partir de lo que tú decías con las declaraciones de Marcela Cubillos, de cambiar la Constitución que tenemos. A juicio tuyo, ¿qué es más fácil para hacer las transformaciones y llegar a un texto que supuestamente le guste a todo el mundo, cuestión que también es súper loca porque es imposible? Obvio. ¿Aprobar o rechazar? Es que estamos en un problema de fe. Este es un momento de fe. De confianza, de tener, Y claro, de confiar en la persona que tienes al ¿en frente. quién creo? O sea, el dilema que enfrentan las personas en la actualidad es ¿a quién le creo? Porque más o menos lo que entregan los datos es que la mayoría quiere reformas. Queremos un nuevo texto, pero la mayoría quiere reformas. O sea, este texto como está, no, y el texto propuesto con ajustes. Entonces, unos discurren en el argumento del rechazo, otros en el argumento del apruebo. De cara a lo que viene, estamos frente a un problema de fe. Y eso Changos. tiene un gran problema, fíjate. Porque en rigor requiere de cierta lealtad. Y requiere de cierta lealtad de quienes participan del debate público y particularmente de quienes tienen poderes de decisión futura sobre este tema, es decir, que tienen capacidad de lograr acuerdos en la reforma para ese propósito. Porque no es que el país va a cambiar de la noche a la mañana, ni que tampoco el país se va a destruir si gana el rechazo. Entonces es un acto de fe. Lo segundo, que es clave, es que el sistema institucional tiene que seguir funcionando, ¿no? Hay servicios públicos que hay que seguir prestando. Y eso sigue funcionando. Y eso tiene que seguir funcionando, porque la preocupación que yo tengo, en rigor, es que cada día se hace más difícil. Se hace más difícil en la convivencia, en el día a día, en los WhatsApp. Estoy hablando del WhatsApp familiar, en el Ya. fondo, ¿no? Claro, las discusiones de domingo. La discusión del domingo o la discusión de amigos, o sea, hoy día ¿Qué es lo que se hace cada vez más difícil? el diálogo convivencia. cotidiano, ¿no? Ya. El diálogo cotidiano tiene que ver tanto que probablemente hoy día está llegando a esta vieja réplica, o sea, que en esta mesa hoy No día se habla de política. no hablemos de política. No hablemos de política. No hablemos de Ojo con lo constitución. siguiente, que también es parte de los WhatsApp de todos los grupos hoy día, por lo menos de la gente que le interesa la política y que es otro elemento dentro de esta cazuela, otra presa más, y que es cómo puede mover la aguja la declaración de la presidenta Bachelet anunciando públicamente que va por el apruebo. Veamos. Bueno, primero le decía que no soy joven, así que no. Segundo, no tengo ninguna intención de volver a postular a ser presidente de la República, eso se lo puedo decir de inmediato. No, y yo tengo mi visión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el apruebo de la reforma de la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice: no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Entonces yo sí estoy por el apruebo. Sí. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. ¿Cómo ves políticamente que mueven la aguja las declaraciones de los expresidentes? Yo hablé con un amigo esta mañana y la gran pregunta era ¿en qué momento aparecía la presidenta Bachelet? ¿En qué momento? ¿En qué momento aparecía la Apareció. presidenta Bachelet? Entonces lo que se discutía en esa conversación de café de la mañana era más cercano a agosto, decía alguien. Y a mí, yo, No, pues más cercana al lago. claro, entonces yo, no sé, yo lo que te quiero decir es que en ¿Más esto... cercano a Lagos, dices tú? Claro. Paula? Sí, pues. ¿Cómo? Que, A la declaración de Lagos. Que el lago precipita la declaración de Bachelet. entonces, es lo que yo creo. ¿qué es lo que sucede? ¿No?
quienes consideren que esta es una preferencia que nadie... Sorpresiva. Es sorpresiva, es como... No sé en qué país he estado viviendo este último tiempo, pero a mí me parece que era lo que tenía que hacer la presidenta. Y además citando a Pablo Milanés, que yo creo que probablemente hasta esa frase la cantaba en guitarra, ¿no? Pero La ha guitarreado. ¿La había citado antes la Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista? Creo que sí. Yo creo que sí. O Natalia Gentili, no sé. Pero ¿mueve la aguja? ¿Hay cómo saber si mueve la aguja una declaración política? No lo sé. ¿En el debate? ¿Tú ¿La Paula? Yo voy a mirar para allá. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo creo que mueve aguja. A ver, las personas tenemos distintas maneras de hacernos a una idea de las cosas. Una posibilidad es siempre ir al texto. Y una segunda posibilidad son las conversaciones con familiares, amigos y escuchar a líderes y lideresas. Referentes. Claro, que te hacen sentido. Eso es más, Si- yo creo que si la es opinión- lo más relevante en términos a la hora de tomar una decisión. Claro, si el clima de opinión pública, y esta cuestión está súper estudiada en las comunicaciones, los climas de opinión pública influyen en las personas, influyen en todos nosotros. Y entonces, cuando el clima de opinión pública en algún minuto se fue hacia el rechazo y empezaron a aparecer personas que de algún modo tú decías, ¿por qué esta persona vota por el rechazo? Yo no leo el texto, pero me importa lo que dice esa persona. Y ahí estuvo el presidente Lagos, en el sentido que el presidente Lagos se declara como impoluto por sobre el bien y el mal. Esto que desune al país, yo no me voy a pronunciar, O dejo ni por tarea, un lado ni por sí. el otro lado. Lo que hace la presidenta es justamente lo contrario, porque ella sabe, porque estuvo en su programa, porque estuvo en su gobierno, porque se rieron de ella. Denostaron a la presidenta Bachelet y la derecha dijo en la ENADE, ¿sabe qué? Esta locura que se fumó la presidenta la vamos a guardar en el closet porque nosotros no estamos por cambio constitucional. Si le preguntan a ella, solo para terminar, si le preguntan a ella, evidentemente la presidenta está convencida que un texto constitucional feminista, ecologista, con libertades, con una repartija del poder que lo hace un poco más equilibrado, con ¿cómo se llama? Con derechos sociales garantizados por la Constitución, se acerca a lo que siempre soñé. O sea, evidentemente, la presidenta siempre ha creído Ahora, yo no sé. que un texto constitucional discutido en el presente, con fuerzas políticas lo suficientemente diversas y mirando hacia el futuro, le hace mucho mejor a Chile que un texto discutido en dictadura, que tiene 40 años y que le queda súper estrecho al país. Entonces yo creo que ese ¿Sabemos referente es dónde importante. fue que hizo esa declaración? Perú. En Perú. Sí. Frente en una conferencia de prensa, frente a una pregunta a un periodista. Tú que manejas las comunicaciones, fuiste jefa de prensa de ella, trabajaste en la SECOM, ¿eso se planifica o es realmente salió? Porque haber le sido- preguntaron. Claro, puede haber sido completamente natural y todo. Puede ser de las dos formas. Puede ser. Ahora, si tú. Yo me acuerdo O que sea, cuando. si tú sales al público, estás con muchas posibilidades de que te pregunten algo así. O sea, si tú estás en una conferencia de prensa en el país vecino, a tu país de origen, donde todo el mundo sabe que Chile se encuentra en un proceso constituyente, es bien evidente que te pueden preguntar. Ella podría haber eludido esa conferencia de Pero prensa. no lo va a eludir. Pero no, nunca- pero digo, haber eludido, no haber ido a la conferencia de prensa. No, pero no tiene por qué eludirlo, porque a la presidenta yo No, yo pienso, creo que la viste. Obvio, pero además su interés. Sí, pero yo creo que además, si una de las cosas que caracteriza a la expresidenta Bachelet es que no iba a eludir este tema, porque yo coincido contigo, esto es lo que se discutió, lo que está en el texto es buena parte del ADN de los criterios de su gobierno, de su reforma. Y hay dos particularidades sí que a mí me parece que son relevantes. Lagos dice lo que dice, pero interpela a la derecha. Yo rescato una columna de este fin de semana de Paula Escobar a propósito del tema de paridad, porque y en la noche en Tolerancia Cero el senador Macaya se enreda a propósito de la pregunta de paridad, porque paridad, yo ojo con este tema, yo está octubre, pero a uno se le olvida la importancia del mayo feminista en Chile. Claro, 2018. Y, Hablamos de eso ayer. y segundo, yo creo que ahí hay un aspecto que es bien relevante. O sea, Y no hay un compromiso de la derecha. y no de hay la un paridad. compromiso a la derecha, ¿no? No hay. Y ojo que eso es, ahí tiene cierta, en mi opinión, relevancia lo que dice Lagos en un momento determinado, donde dice, ok, traslada la credibilidad al frente. El presidente Boric lo dice de otro modo, pero yo diría que tienen ese elemento en común. Entonces, lo que vienen
en las próximas semanas es, bueno, ¿quién tiene? Fíjate que la pregunta es, ¿cuál es el relato que genera? Porque como es un problema de fe en este momento, el que te da esperanza en esa etapa. Espérate, déjame ponerlo en contexto. Todo esto si es que gana el rechazo y se vuelve a hacer todo desde cero, que es la elección de convencionales Así es. constituyentes, porque ahí no corre nada de lo que se acordó en esta mesa de trabajo posterior al acuerdo político. Es decir, todo puede revisarse, los escaños reservados, la participación de independientes, el sistema de elección de los convencionales y las convencionales y, por cierto, el criterio de paridad. Claro. ¿De eso estamos hablando? De eso estamos hablando, pero Ya. yo diría, eso formalmente, yo creo que hay algunas cosas que son imposibles De reversar. Sí, y yo creo que parte, y por eso creo que de aquí al plebiscito, lo que hay es a quién le creo en el compromiso. Sí. Ojo, que aquí yo creo que hay dos compromisos Sí. que son para un mundo que tiene esta indefinición. Sí. Para el mundo del rechazo es el compromiso de que voy a ingresar a un nuevo proceso respetando lo valioso. Y yo creo que ahí en lo valioso está paridad, sin duda. Sí, pero es que no todos Está consideran bien. que la Por eso- paridad es valiosa y eso al es que- contrario, lo que te- están aprovechando lo el que momento quiero- para decir ni pueblos ni escaños reservados porque tienen sobre representación, ni independientes quiero- porque llevan sí, al fraccionamiento. yo- Es decir, yo- hay una experiencia aprendida Así que es. eventualmente puede hacer que los tomadores de decisión digan no. Nueva regla. Lo que quiero decir con esto es, esta carrera no la tiene nadie Ganada. Segundo, esas encuestas. O sea, hoy día lo que empieza a suceder con el rechazo es que hay un test de credibilidad, porque además hay distintos rechazos, ¿no? Como podrían haber, pero yo creo que hay más dispersión en el rechazo que en el apruebo. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que se juega es la credibilidad, lo que comienza a suceder a partir del 5 de septiembre. Sí. Y la declaración de la presidenta Bachelet hace un poco eso, ¿no? Porque le habla a un mundo con el cual ella Se peina. no solo se peina, sino que se siente acogido por su discurso. Pero yo quería volver a lo que decía la Carola y a propósito de lo que estamos conversando, el tema como de los derechos adquiridos. O sea, cuando esta conversación constitucional se hace en paridad y además se hace dándole espacio a nuestros pueblos originarios, representación política para la discusión de las reglas del juego, no es llegar y decir, no, es que ahora no nos gustó con paridad, perdón, 50% de la población chilena somos mujeres, un poquitito más, y tampoco nos gustó dándole voz a los pueblos originarios. Entonces, eso para atrás, y todos vamos a quedar súper bien. O sea, lo que quiero decir es que cuando tú adquieres ciertos derechos, no sé si esto es como, no sé cómo lo ves tú, pero no es llegar y decir, que la historia retroceda y todos se van a quedar súper sentados. Yo me puedo imaginar cómo saldríamos nosotras las mujeres A la calle. a decir, oye, perdonen, en realidad la paridad es un derecho, o sea, no es un derecho, lo que quiero decir, ¿por qué no? Claro, es una cuestión ¿No? de- Ahora, O sea, si uno, Diego, solo para terminar, si uno va a los objetivos de desarrollo sostenible, que es el milenio piso de la que ONU. se pone Naciones Unidas para pensar cómo hacer que el modelo de desarrollo en el que habitamos el planeta completo sea sustentable y sostenible, es con paridad, no Juan es Diego, sin paridad. ¿Cuál es el...? No, yo creo que el tema de paridad, y lo hemos conversado con Luis, el tema de paridad y de escaños reservados son los menos discutidos en términos de... Pero de paridad yo creo que no... Pero el punto, y que a mí me parece delicado, es el punto de los independientes. Uno y de los los escaños grandes... también la duda es cuán Sí. representativo, digamos, hay gente que dice que la cantidad de La escaños integración. sea según la cantidad de gente que vote de los Sí, pueblos originarios. ¿no? pero yo creo que Como Matei. la gran crítica o el gran cuestionamiento que hubo con esta convención fue la incorporación de independientes. ¿Por qué? Porque eran sectores que tenían causas muy específicas, por ejemplo, en el tema medioambiental, en el tema Activista. femenino. Claro, entonces como que no se ha discutido mucho si fue el aporte, si ayudó a la discusión o no. Ahora, ¿tú cómo ves esa discusión respecto a los independientes? ¿No sería fácil decir que esta vez no participan en una convención constitucional? Yo creo que hay algunos temas sobre los cuales no hay regresión
Esto a propósito de paridad, a propósito de escaños reservados, ¿alguien podrá estar de desacuerdo? ¿Cuál es en escaños, cuál es el ajuste? Pero escaños me parece que son temas que son irreversibles. Es como que empezáramos a discutir, Claro. por Dios, que necesitamos voto universal. Claro, a nosotros se nos olvida que las mujeres, o sea, es una conquista del siglo XX y con mucho sacrificio por lo demás. Entonces, pero en la privacidad de muchas conversaciones en torno a esto, hay probablemente gente que no le gusta. Claro, ¿Ok? saquemos las minas. No, que no le gusta que cualquier persona mayor de 18 años tenga derecho a voto. Ok, yo creo que hay cosas que no se pueden sostener en Gente público. rara con la que conversas privadamente. No. Sí, es gente que transita en lugares más importantes de los que uno cree. Así, ¿ah? Que en el fondo considera que hay gente que en este país, como en otras partes del mundo, esto tiene que ver con el debate de la crisis de la democracia, considera que los votos no deben valer todos los O sea, bueno, esta es o una sea, larga preso. discusión. Entonces, que por favor, los que hablan del debate de los privados La de libertad larga me parece que es el mejor ejemplo. Sí, con los presos y Entonces, las presas. En el caso, lo que quiero decir con esto es que en democracia uno no tiene que dar por sentadas las conquistas. Ya. ¿Ok? Y por eso me No lo parece sabremos nosotros. y por eso me parece que la democracia es un ejercicio ciudadano que se defiende cotidianamente. Bien. En la casa, en la calle cuando transito como con condiciones de civilidad, en el respeto a lo otro. Así me parece que la democracia es un ejercicio cotidiano. Entonces yo creo que ahí uno tiene que dar por sentadas algunas cosas. Y en el caso de los independientes, yo solo tendría un antecedente que a mí me parece que es clave. Es, si hoy día ocupáramos las mismas reglas, después de todo lo que hemos aprendido, porque además las personas van aprendiendo, ¿no es cierto? ¿Tendríamos el mismo resultado electoral? Yo creo que es una pregunta que es completamente legítima. Hay algunos que sostienen que no, porque Por el contexto. por el contexto en el cual se dio esa elección. Entonces yo creo que el gran debate histórico siempre ha sido el rol de los partidos políticos y yo creo que necesitamos fortalecer el régimen de partidos. De Por todas cierto, maneras. el sistema de partidos políticos está en está en crisis su en buena mejor parte del momento. mundo. Yo les Claro. quiero decir, o sea, si siguen de ahora de cerca el caso italiano, viene a tener su enésima crisis en muy poco tiempo. Claro, hay países que descansan todavía en un sistema de partido un poco más fuerte, pero si uno mira en el caso francés también tiene un problema. Entonces, lo que te quiero decir es que el problema de los partidos es relevante para el funcionamiento del sistema democrático estructural, pero negar el rol de los independientes también me parece un autoengaño. A ver. O sea, entonces, el gran equilibrio es como tú tienes un sistema que logre representatividad, pero también con responsabilidad democrática. Y por eso la arquitectura institucional, cómo funciona el sistema político es tan relevante. Porque yo te puedo tener un set de derechos bien importante, pero si no articulo un modelo, un sistema político y una administración pública que permita ser eficaz al Estado, Transparente. claro, ese ¿Y sistema eso queda bien en el nuevo texto? Administración pública, en mi opinión, creo que sí. Ok. Se avanza bastante, pero eso depende mucho del sistema político. ¿Y sistema político y representación, etcétera? Yo creo que ¿Sería lo primero lo que le metería en mano? a mí me parece que hay umbrales de representatividad, o sea que en el sistema democrático, así como se tiene representatividad, se tienen obligaciones con esa representatividad. Ok. Y me parece que quienes están en el Congreso no pueden tienen ciertos roles, además desde el punto de vista de sus obligaciones. Por eso los umbrales para tener representatividad me parece que son claves. Ok. Y eso te obliga a organizarte. Yo creo que lo clave en esto es ¿Los organización. umbrales son las mayorías? Los umbrales son aquellos porcentajes Necesario de para- votación que te permiten tener... Y eso no quedó en el nuevo texto. Y eso no quedó en el nuevo texto. Eso Y es forma ley. parte de la discusión política, que forma parte de la ley. Los Oye, diputados del 1%. Vamos a necesitar una clase política muy sabia, muy responsable. Pero yo creo que esto tiene que ver con no olvidarse que la democracia no es un ejercicio del voto, sino que es la vida cotidiana. Y está yo, buena creo esa que, idea. y yo creo que y si hay algo que yo rescato de este proceso es que la Constitución la esté leyendo la gente. Miren, ese es un activo tan grande. Es como que en poco tiempo hemos tenido una clase de educación El cívica. republicanismo. Y eso es una manera de volver a empoderar la discusión. Y la discusión pública, que en la discusión Todo. pública tú tienes una responsabilidad, bueno. incluyendo en el almuerzo del día domingo. Excelente. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Gracias, Como Luis. siempre, un placer. Pausa y ya seguimos con más en Días Contados. Última parte de Días Contados, hablábamos del CAE, las cifras que da ayer el Ministerio de Educación sobre los deudores del crédito con aval del Estado. Mencionábamos el caso de estos 4 diputados que habían sido sindicados en la segunda como deudores del CAE, lo que no tiene nada de malo. Lo que es malo es tener mora. Hay gente que no tiene plata para pagar la cuota, pero hay otra gente que sí, como en el caso de los diputados. Y
dijimos que tanto Diego Ibáñez como Catalina Pérez tienen de partida otro tipo de crédito y que lo mantienen al día. Y dijimos que teníamos en barbecho la declaración de Juan Irarrázaval del Partido Republicano, que también sale mencionado, y también del diputado Barría de la Democracia Cristiana. El diputado Barría es deudor del Fondo Solidario, no del CAE, misma situación que Catalina Pérez, y Juan Irarrázaval dice que lo mismo, deuda con el Fondo Solidario y que paga, digamos, mensualmente, así es que la segunda hace ahí una especie de mea culpa por la información equivocada, pero solo con estos dos parlamentarios y no con los otros dos del Frente Amplio que nosotros habíamos mencionado. Y que se abstienen de participar en la discusión del CAE en caso de que les llegue. Eso es súper importante y eso es lo que dicen desde Acción Educar, que salieron a cuestionar los datos entregados ayer por el Mineduc. Es importante que quienes tienen deuda con el crédito con aval del Estado, no sé si en el caso del Fondo Solidario un parlamentario tendría que restarse, porque si es que se tramita la condonación del CAE, que es lo que prometió el presidente Gabriel Boric con hartas idas y venidas en época de campaña, alguien que es deudor del crédito Corfo o del Fondo Solidario, no sé si estarán incluidos en el proyecto de ley, pero no, si no son deudores del CAE. La cifra aumentaría bastante, que ya es bastante grande. Que ya es bastante grande. 700.000 millones. No, 700.000 personas. Sí. ¿Y en plata cuánto era? Se habla de 8.000 millones de dólares. En la condonación. Sí. Una cifra que en campaña el comando de Boric había informado erróneamente, diciendo que era mucho menor, en torno a los 300 millones de dólares, pero que cuantificando correctamente son 688.000 deudores del CAE, llegaría a la cifra que tú dices más o menos, y 150.000 de estas personas no terminaron su carrera. Entonces eso le pone más dramatismo a una deuda que según este gobierno fue contraída de manera totalmente ilegítima por una mala gestión y por un mal diseño de política pública, y ahora los deudores del CAE lo que quieren es que el presidente cumple, pero sale esta información desde el Mineduc que para algunos es una especie de planificar el terreno para la condonación del CAE, y hay quienes cuestionan las cifras que se construyen desde el Mineduc a partir de, yo sé que es lateral la explicación, pero es importante antes de que opinemos dar el contexto, de datos del Servicio de Impuestos Internos y la declaración de renta, más Chile Ingresa, la Comisión Ingresa del Mineduc, donde aparece que el 38% de los deudores gana menos de 250.000 pesos, en promedio 48.000 pesos, que es un tercio de la línea de la pobreza, según lo que dice Acción Educar, a quien le reconoce la subsecretaria de Educación Superior, que se consideró a quienes no declaraban ingresos y que son deudores del CAE, con ingreso cero. Entonces eso hace bajar sustantivamente. Y el argumento político podría ser: el gobierno está tratando de, digamos, justificar la condonación del CAE, cuando el ministro Ávila dice algo como: para que vean y contra lo que se cree, los deudores no son millonarios. Y yo no sé del ministro Ávila dónde escuchó que el argumento era que los deudores del CAE son millonarios. Yo no lo había escuchado nunca. No, pero hay un tema que siempre se ha discutido, que la gente que accede a la educación superior evidentemente tiene sueldos mucho mejores que los que no tienen educación superior, entonces que resulta que es la discusión que, y yo estoy muy de acuerdo, una discusión bastante habitual, de que cuando vemos que en el sur, por ejemplo, la Araucanía. La zona sur. No, la otra vez que vimos que en la Araucanía solamente un 20% de la gente accedía a agua potable. Tú dices, bueno, si tenemos que evidentemente aumentar esa red de suministro de agua potable a un 80%, una cuestión básica, porque vamos a condonar la deuda del CAE si tenemos tantas necesidades urgentes que hacer para gente que está aún más necesitada que la gente que tuvo deuda ¿Dices que no hay que condonar el CAE? No, es un tema que es muy cuestionable. O sea, se ha cuestionado mucho si corresponde o no corresponde en un país que tiene tantas necesidades y tantas urgencias favorecer a un sector que evidentemente está en mejor situación económica que otra. Que eso es lo que hay que ver. Dos cosas, esto es un tema súper largo, pero dos cosas. Detrás de toda esta discusión hay personas. Hay personas que no pueden, que han pagado 3 o 4 veces su carrera. Son personas que no pueden, por ejemplo, postular a un crédito hipotecario para tener su casa. Son profesionales porque son morosos. Son personas que además pusieron como avales a sus familias, a sus padres, pero en este caso son aval del Estado. No, pero cuando tú te endeudas en el CAE con la banca, o sea, aquí está el derecho a la educación mediatizado por la banca, y la banca pone intereses, y tú pones como aval incluso
la propiedad de tu familia. Y si tú dejas de pagar porque no tienes un empleo, va al banco y llama a tu mamá o llama a tu papá y le dice, oye, el bien familiar está en entredicho porque tú tienes una deuda con el sistema. Pero el aval en última caso del instancia CAE, del Estado. El caso del Crédito con CAE aval del no es Estado. así. Bueno, O sea, Pero son familias enteras que se endeudan. Pero, a ver, llaman Sí, por pues, es como teléfono. muy en última No, instancia, pero sí, lo es ya, verdad. pero, o sea, esto que yo digo no es que se me ocurrió. Por supuesto. Lo que quiero decir es que hay ¿Conoces casos. casos así? El O sea, Estado avala en no última pocos, instancia. Sí, mucho. ahí en ese Procesos punto judiciales. hay un tema importante. El CAE, cuando se produce durante el periodo de Vitar, Sergio Vitar como ministro de Educación, accede a la banca y el Estado lo que es comprometerse a hacer aval, ¿ya? 6% de interés. Las tasas que el ministro de Pablo intereses, Longueira en claro, Economía, primer las gobierno tasas de de intereses, Piñera, perdona, baja al 2%. Exacto. 6% de interés fue el Una acuerdo que se locura. hizo en ese momento. Una locura. Y el gobierno, el primer En el gobierno primero de Piñera se baja a 2, a 2 o 1,5. o sea, 2.1. 2,1. Ya, señores. Ah, pero como que te interrumpí, vas a terminar una idea. Pero era eso, que el inicio del Ay, CAE tensa la fue conversación. realmente dramático y las condiciones eran muy terribles, pero que luego se logró esa regulación y se pensó en su momento que eso iba a permitir de alguna manera un pago más razonable y una situación, ¿me entiendes?, de evolución del crédito. Pero no se ha dado y la discusión ha permanecido y se ha prolongado. Sí, el presidente ahí no ha sido claro. Habló de gradualidad, pero no hay ninguna claridad. Por ejemplo, este año es improbable Bueno, que se tú pueda abordar el tema comentabas del lo de CAE. Javiera Petersen, subsecretaria hoy día de Este Economía, año imposible. que fue la que en un momento... Alguien del comando de Boric que hoy día está en el gobierno informaba las cifras que resultaron ser equivocadas. ¿Es Javiera Petersen? Me confirman que sí. Ah, ya. Nos vamos. Termina Días Contados. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Hasta la próxima. Buenas noches, Chao, Paula. Carolina. Buenas noches, Juan Diego. Chao, Juan Diego. Chao, chao. Hasta mañana.